Bueno, ahora vamos a ver el diseño de orientado a objetos. Eh, los sistemas procedurales tradicionales separan datos de procedimiento. Estas cosas se ven desde distintos puntos. En la orientación a objetos se ven los datos y las funciones como un todo. Es la abstracción de datos como base de, eso se ve también en los lenguajes que son orientados a objetos. El propósito de este diseño, el orientado a objetos, es el de definir las clases de los sistemas a construir y las relaciones que vamos a tener entre estas clases. ¿Qué relación hay entre el análisis que ya hemos visto y el diseño? Las técnicas orientadas a objetos pueden utilizarse tanto para el análisis de requerimientos como para el diseño. Los métodos y las notaciones son bastante similares, pero la gran diferencia es que el análisis modela el problema mientras que el diseño modela la solución. Existen también métodos combinados de estos dos, de análisis y diseño, y en ellos sostienen que la representación creada en el análisis generalmente subsume la representación del dominio de la solución creada por el diseño. Nosotros no vamos a ver en particular ninguno de ellos, pero bueno, está bueno saber que existen algunos ideas que plantean ya desde el vamos hacerlo juntos. En este sentido, la línea que divide el análisis del diseño suele ser bastante frágil. Sin embargo, se diferencian en el tipo de objeto que manipulan. Los objetos del análisis representan un concepto o se preocupan por el problema, son objetos semánticos, mientras que en el diseño, además de los semánticos, uno piensa en otros tipos de objetos como serían las interfaces, las aplicaciones y, y los objetos de utilidad. ¿Qué serían las interfaces? Se encarga de las interfaces con el usuario. Las aplicaciones son las que especifican los mecanismos de control para la solución que estamos proponiendo. Y las de utilidad son los necesarios para soportar el servicio eh, de los objetos semánticos, es decir, los diccionarios, pilas, etc. El, el, el diseño básicamente hace más hincapié en el comportamiento dinámico del sistema. Clases y objetos. Eh, la propiedad básica de los objetos es el encapsulamiento. O, bueno, encapsula los datos de la información del estado y provee interfaces para acceder o modificar. Brinda abstracción y oculta información. Veníamos diciendo que son objetivos que siempre queremos tener. Los objetos tienen estado permanente. Esta es una gran diferencia con las funciones. Las funciones y procesos no tienen estado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llamo a una función o a un proceso con una misma entrada dos veces, lo más probable es que me dé la misma salida. Mientras que los objetos tienen de alguna manera una memoria, saben un poquito del pasado, mantienen un estado, entonces tal vez la misma pregunta que yo le hago a un objeto en distintos momentos obtenga distintos resultados. Es muy importante tener en cuenta en nuestra cabeza el concepto de que una clase, un objeto tiene un estado persistente. Los objetos tienen identidad. Cada objeto puede ser identificado y tratado como una entidad distinta. El comportamiento del objeto queda definido conjuntamente por los servicios y por los estados. La respuesta de un objeto, como dije, depende del estado en que se encuentra. Una clase es una plantilla por la cual se crean objetos. Define la estructura y los servicios de estos objetos. Una clase tiene una interfaz que define,
si se fijan, estos 3 puntos que estamos viendo acá es lo que yo les digo que quiero que ustedes gráficamente hagan en las clases. Es decir, sí, tiene una interfaz que define cuáles partes de un objeto pueden ser accedidas a través del exterior. Tiene un cuerpo que implemente esas operaciones y tiene variables de instancia para retener el estado de ese objeto. Estas son las variables que van, su valor va cambiando y por ende tenemos este sentido de que el objeto tiene un estado. Las operaciones de una clase pueden ser públicas, privadas y protegidas. Públicas, que son accesibles a través del exterior. Privadas, que son accesibles solo desde dentro de la clase. Y protegidas, que son accesibles desde dentro de las clases y desde sus subclases. Existen también otro concepto muy diferente a la idea de funciones y que son las operaciones constructoras y destructoras. Los objetos y las clases son diferentes. Las clases definen un tipo y los objetos son sus instancias. Esta frase espero que todos la tengan muy clara. La puse ahí como para tirar una piedra de alguna manera. Me parece que a esta altura, en tercer año de la carrera, ustedes esto lo tendrían que tener muy, muy claro. Si no tienen claro la diferencia entre una clase y un objeto, pregunten, vayan, averigüen, muévanse, pero es algo que tiene que estar muy claro en sus cabezas, la diferencia entre un objeto y una clase, ¿sí? Relaciones entre los objetos. Si un objeto está vinculado durante un tiempo con otro, hay una asociación entre ellos. Un objeto interactúa con otro enviándole un mensaje, solicitándole un servicio, y tras la recepción de este mensaje, el objeto receptor invoca el método que implementa tal servicio. Si un objeto es parte de otra clase, hay una agregación, una relación derivada de una asociación. En general es una colección. Sus ciclos de vida no están relacionados, es decir, en general el objeto que es parte de tiene una vida por sí solo y es una relación unidireccional. Si un objeto está compuesto por otros, se dice que hay una composición y lo importante es que el ciclo de vida de ambos objetos está muy relacionado. ¿A qué se refiere? Que el objeto mayor, el ciclo, los que lo componen desaparecen cuando el compuesto desaparece. Estéticamente los vamos a graficar así. Desde cada clase cliente tenemos una asociación, tenemos una rayita con la clase orden compra. En este caso denotamos con un 1 para decir que es de un solo cliente, puede tener muchas compras, pero esto también puede ser al revés, esto es solo un ejemplo. A la agregación la vamos a denotar acá con un rombito hueco y a la composición como un rombito con color. De vuelta les digo, esta estética de notación no nos afecta, pueden hacer la que ustedes quieran, simplemente la tienen que definir exactamente qué es lo que están pensando ustedes, cómo la están representando y además ser consistente en lo que ustedes expresan. Herencia. Herencia es sumamente importante, es un concepto súper relacionado con objetos. Herencia y polimorfismo. La herencia es un concepto único en objetos. La herencia es una relación entre clases que permite la definición e implementación de una clase basada en la definición de otra ya existente. Cuando una clase Y hereda de una clase X, Y toma implícitamente todos los atributos y operaciones de X. Por ende, Y se denomina subclase o clase derivada y a X se la denomina superclase o clase base. La subclase Y
tiene una parte que es derivada, por eso la creé como derivada, como que hereda de X, porque quiero que tenga todo lo de X, y una clase y una parte que es incremental, una nueva parte. Tengo ganas de estornudar. La parte incremental es la única que necesita definirse. Y bueno, esas dos frases últimas yo le diría es cuando la herencia es bien hecha. Vamos a tratar de que llevar siempre a esto. La herencia crea una relación, es un objeto de clase Y, también es un objeto de clase X. La relación de la herencia forma una jerarquía entre las clases. Acá podemos ver del lado izquierdo, tenemos por ejemplo que la clase dibujada incorrectamente como una... Eh, tengo que mejorar este dibujo. La clase line, por ejemplo, hereda de Zero Area Object que hereda de Graphical Object. Y del lado izquierdo tenemos representaciones de herencia eh, simple y del lado derecho tenemos una representación de herencia múltiple. La herencia múltiple es cuando un objeto hereda, como quien diría, dos padres y las cosas se complican. Idealmente yo les pediría que traten siempre de hacer herencia simple. Después van a ver que es como de mejor costumbre tratar de hacer herencia simple porque cuando uno quiere hacer herencia múltiple, el problema real es cuando los dos padres, de alguna manera, las dos clases bases, tienen, por ejemplo, funciones con el mismo nombre. Entonces ahí se empieza a ensuciar mucho la cosa y uno no sabe en el heredado qué función está llamando. ¿Se está llamando la del padre o la del padre 1 o la del padre 2? Entonces, la herencia múltiple es una cosa, se podría decir, más sucia y idealmente no es, si tienen la opción no la hagan. Entonces, la herencia estricta es una subclase, toma todas las características de su superclase, es la ideal, por favor siempre usen esta, solo agrega características para especializarla. La herencia no estricta es donde la subclase redefine algunas de las características de la superclase. La herencia estricta representa limpiamente la relación es-un y tiene muchos menos efectos colaterales. Es suficiente con mantener la invariante de la clase y la pre y post de las condiciones en las interfaces y eso hace que todo sea más limpio. La herencia induce polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? Es el hecho de quién es saber de quién es cada objeto. Un objeto puede ser de distintos tipos y bueno, es decir, que pertenece a distintas clases. Ese objeto puede actuar de alguna manera como que pertenece a una clase en un momento y actuar como que pertenece a la otra clase. Y eso, el polimorfismo, es lo que nos hace a que las cosas después sean más difíciles de entender. Un objeto de tipo Y es también un objeto de tipo X, si Y está heredando de X. Un objeto tiene dos tipos, el tipo estático y el tipo dinámico. El tipo, la vinculación dinámica o dynamic binding de operaciones, el código asociado con una operación se conoce solo durante la ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo hablo de ese objeto en particular, voy a hablar de un objeto de la clase Y, va a tener un tipo estático que es siempre Y. Sin embargo, cuando yo lo estoy ejecutando y voy a usar, por ejemplo, una operación que no está definida en Y, sino que está definida en X, voy a decir que en ese momento su tipo dinámico es el de X. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que algo
puede ser dos cosas. Y a la larga, ese concepto de puede ser dos cosas puede llevarme a, bueno, a, a confusiones. Por eso es que es complicado. ¿Qué conceptos tenemos dentro del diseño? Durante el diseño, que es una actividad clave, es la especificación de estas clases, de las cuales vamos después a tener los objetos. Y es donde uno decide qué clases voy a construir. La corrección del diseño es fundamental, pero existen también ideas de cuándo un diseño es bueno o eficiente o modificable o más estable. Y bueno, estas son conceptos que pueden ser evaluados claramente dentro de un diseño orientado a objetos y que van a dirigir a nuestra idea de lo que es un buen diseño. Y son, como los vimos en funcional, acoplamiento, cohesión, y se le agrega uno, que es el principio abierto cerrado, que es muy importante. Acoplamiento. De vuelta lo repito, esto también es una de las cosas típicas de parcial. Siempre es tan importante el acoplamiento y la cohesión que tenemos que saberlas. El acoplamiento es un concepto intermodular, ya lo habíamos dicho, captura la fuerza de interconexión entre los módulos. Acuérdense que en este caso un módulo para nosotros es de alguna manera una clase. El objetivo entonces es bajo acoplamiento. Existen tres tipos dentro del acoplamiento orientado a objetos: el acoplamiento de interacción, de componentes y de herencia. Vamos a ver cada uno por separado. El de interacción dice, ocurre debido a métodos de una clase que invocan a métodos de la otra clase. Es bastante similar al acoplamiento orientado a funciones. Tenemos mayor acoplamiento cuando los métodos acceden a partes internas de otros métodos, cuando los métodos manipulan directamente variables de otras clases, eso es muy sucio, y cuando la información se pasa a través de variables temporales. Tenemos menor acoplamiento si los métodos se comunican directamente a través de los parámetros, eso es lo que debería suceder siempre. Con el menor número de parámetros posibles, fíjense que de esto también hablamos en el acoplamiento de funciones, pasando la menor cantidad de información posible y pasando idealmente solo datos. Y acá aclaramos el no control. Fíjense que esto es muy relacionado o muy similar a cuando hablábamos de acoplamiento de funciones. Acoplamiento de componentes. Ocurre cuando una clase A tiene variables de otra clase C y en particular A puede tener variables de instancias de C, puede tener parámetros del tipo C o puede tener métodos con variables locales del tipo C. Cuando A está acoplado por C, también está acoplado con todas sus subclases y por ende esto se puede hacer cada vez mayor. Menor acoplamiento es si las variables de clase C en A son o bien atributos o bien parámetros en un método. Es decir, son cosas visibles, son cosas que ya se planearon que en A iban a ser vistas por otros. Y por último, el acoplamiento de herencia. Fíjense que siempre que hagamos herencia vamos a tener acoplamiento. Dos clases están acopladas si una es subclase de la otra, por ende siempre vamos a tener. La pregunta es cómo hacerlo bien. Y bueno, peor formas de acoplamiento si la subclase modifica la asignatura de un método o elimina un método. Esto lo voy a repetir, puede ser que a algunos les parezca obvio, pero lo voy a explicar un poquitito. Imagínense que yo soy Y y heredo de la clase X una función que suma dos números. Entonces, lo correcto sería que yo ni siquiera hable de esa función, que en Y no se mencione esa función y se herede completamente. Hay otra opción y que es
que yo la herede como función. Supongamos que en X esta función que suma dos números toma dos variables A y B, y yo genero otra función que también suma dos números y tomo también dos variables, pero la resuelvo de distinta manera. Ahí ya estoy poniendo un poquitito más de suciedad. Y peor aún, eso que dice modifica la asignatura, es decir, directamente puede ser que yo tome una función que sea la misma función, sin embargo tome distinta cantidad de parámetros. Por ejemplo, puedo decir que tomo A, B y C, y a C, bueno, no sé, puede que sea un flag que me diga cómo resolver esa suma entre A y B o cualquier cosa. Eso, la asignatura se refiere a qué variables toma o qué tipo tienen las variables que toma una función o una operación, etc. Entonces, eso es muy sucio. Traten nunca de hacerlo. También es malo si a pesar de mantener esa asignatura, esto también recién lo mencioné, de un método, se modifica el comportamiento de esto. Es decir, si yo hago diferentes cosas con el mismo método que ya heredé de X. No. Y hay menor acoplamiento si las subclases solo agregan variables de instancia y métodos que no modifican los existentes en la superclase. Eso es lo ideal. Cohesión. La cohesión, como habíamos dicho, es un concepto intramodular. Captura cuán relacionados están los elementos de un módulo y existe, bueno, ¿cuál es el objetivo? Ya lo similar a lo que vimos en función, el objetivo es alta cohesión. Existen tres tipos: la cohesión de método, de clase y de herencia. La cohesión de métodos dice, ¿por qué los elementos están juntos en este método? Y esto también es bastante similar al que habíamos visto en funciones. Tenemos mayor si cada método implementa una función única, claramente definida, con todos sus elementos contribuyendo a implementar esta función. Fíjense que es realmente muy cercana, fácilmente pensable con respecto a lo visto en diseño orientado a función. Se debería poder describir con una oración simple qué es lo que el método hace. Fíjense que es lo mismo que habíamos dicho en la cohesión funcional, que la podíamos describir con una frase simple. Cohesión de clase. ¿Por qué distintos atributos y métodos están en la misma clase? Una clase debería representar un único concepto, con todos sus elementos contribuyendo a ese concepto. Si una clase encapsula múltiples conceptos, lo más probable es que podamos dividirlos a estos métodos y atributos en grupos, en subgrupos. Entonces la clase pierde cohesión. Un síntoma de múltiples conceptos se produce cuando el método se puede separar en distintos subgrupos. Bueno, lo que acabo de decir, cada grupo accediendo a distintos subconjuntos de atributos. Y por último, la cohesión de herencia. ¿Por qué distintas clases están juntas en una misma jerarquía? Y hay dos razones a grandes rasgos, que son la generalización y especificación y el reuso. La cohesión es más alta si la jerarquía se produce por consecuencia de generalización de especificación. Entonces, en general vamos a tratar de usar esa. El principio abierto-cerrado, principio que se lo tienen que saber. Dice, las entidades de software deben ser abiertas para extenderlas y cerradas para modificarlas. El comportamiento puede extenderse para adaptarse a sistemas nuevos, con nuevos requerimientos, pero el código existente no debería modificarse. Siempre el modificar código suele traer errores. De ahí viene esta idea. La idea es permitir agregar código, pero no modificar el existente. Esto minimiza el riesgo de dañar las funciones existentes al ingresar código, lo cual es una consideración muy importante el modificar el código, ¿no?
Además, es positivo para los programadores. En teoría, a los programadores les gusta más escribir nuevo código que modificar o cambiar el existente. El principio abierto cerrado, entonces, en objetos, este principio se satisface si se usa apropiadamente la herencia del polimorfismo, es decir, es un principio que suele romperse en la herencia y en el polimorfismo. La herencia permite crear una nueva subclase para extender el comportamiento sin modificar la clase original. ¿Se acuerdan cuando recién decíamos de modificar las asignaturas y todo eso? Eso en general estamos rompiendo el principio abierto y cerrado. Y acá vemos un ejemplito que es un objeto cliente que interactúa con un objeto impresora. El cliente llama directamente a los métodos de la impresora que se llama print1. ¿Y qué ocurre si se permite otra clase de impresora? Y bueno, si se permite otra clase, se necesitaría agregar una clase print2, pero además se debe modificar al cliente para que pueda usarla. Entonces, si quisiéramos seguir correctamente el principio abierto y cerrado, una alternativa es definir print1 como subclase de una printer más general y que el cliente acceda a printer. Para modificar este caso, solo se necesitaría agregar una printer 2 o 3 o cuantas uno quiera a la subclase como subclase de printer, que sería la clase madre, y esto haría que el cliente no tenga que ser modificado. Por ende, tenemos una división de concerns interesante. Después viene el principio de Liskov. Ella plantea un principio que es bastante lindo, que dice: un programa que utiliza un objeto O con clase C debe permanecer inalterado si a O se lo reemplaza por cualquier objeto de una subclase S. Es un poquito más fuerte que el principio de abierto y cerrado, por eso si las jerarquías de un programa siguen este principio, si siguen a Liskov, entonces el programa responde al principio abierto y cerrado. Hay teorías que dicen que estos son iguales, pero a mí me gusta más seguir las que no, depende de cómo uno interprete lo que está diciendo Liskov y lo que está diciendo el principio abierto y cerrado. A mí lo que me importa es que ustedes sepan que siempre que yo respeto a Liskov, estoy directamente, es como que me da gratis que estoy respetando el principio de abierto y cerrado, por ende está bueno. Abdalkarem dijo, un nombre muy difícil para mí, dijo sobre la arquitectura, dijo, algunos comportamientos sugieren que mientras que las arquitecturas de software buscan o les gusta la simplicidad de la implementación, los desarrolladores de software muchas veces eligen cualquier cosa que es fácil de construir antes que perdón, me perdí en el inglés, rather than whatever is least risky, antes de elegir lo que es tal vez mucho más difícil de mantener a través del tiempo. Esto se refiere a que muchas veces los desarrolladores de software lo único que les importa es terminar y rápido. Y muchas veces buscar una arquitectura que sea después más fácil para que sea más entendible y más simple, es más difícil de hacer. Entonces, estaría bueno a veces gastarse un poquito más de tiempo en estas primeras partes. Una metodología de diseño para diseño orientado a objetos. El punto de partida entonces del diseño orientado a objetos es el modelado que obtuvimos en el análisis. Usando este modelado se debe producir un modelo más detallado que lleve al final, y una metodología es la OMT, que viene de Object Modeling Technique,
que involucra los siguientes pasos. La idea es producir un diagrama de clases, este es el que se hizo en el análisis, luego producir un modelo más dinámico y usarlo para definir las operaciones, luego producir el modelo funcional, que es usado para definir también operaciones dentro de las clases. Por cuarto punto se identifican las clases internas y sus operaciones y por último se hace lo que se llama optimización y empaquetado. Como dije, el primer punto es básicamente partir desde el diagrama que se obtuvo en el análisis. El segundo punto, que es el de producir el modelo dinámico, la idea es, el diagrama de clases es algo bastante estático y en el modelo dinámico apunta a especificar cómo cambia el estado de estos objetos cuando pasa algo, cuando sucede o ocurre un evento. Un evento, desde el punto de vista de un objeto, es una solicitud de operación, es cuando se le pide hacer algo. Un escenario es una secuencia de eventos que ocurre en una ejecución particular del sistema. Una buena idea es pensar en los casos de uso para analizar estos escenarios. Los escenarios permiten identificar los eventos que realizan los objetos. Entonces, nos sirve para analizar las operaciones que le vamos a agregar a esos objetos. Se comienza por los escenarios iniciales, por los eventos externos, y primero se modelan los escenarios exitosos y luego los excepcionales, de vuelta pensando en los casos de uso. Los distintos escenarios juntos permiten caracterizar el comportamiento completo del sistema. Se pueden utilizar también otros diagramas, los que están en la sección 8.1.3, diagramas de estado. Existen también muchas, como quien diría, otras opciones para hacerlo. A mí en este caso me interesa que ustedes entiendan que existen algunas metodologías, como es esta, la OMT, con que me sepan decir en cada paso más o menos qué se supone, una frase explicativa de lo que se supone que tenemos que hacer, nos basta. Acá hay un ejemplito. Tenemos acá un modelo dinámico expresado en un gráfico. El gráfico se supone que vamos desde arriba hacia abajo en el tiempo. Más o menos acá dice, fíjense que el cliente lee el menú, esa es la flechita de arriba que dice read. El cliente realiza su pedido, esa es la flechita que va desde la segunda barra que el cliente hace la place order, y etcétera, y así va siguiendo, seguimos bajando, es decir, todo lo que pasa, que se supone que esto son ideas que vienen de los casos de uso, de cómo está pasando, está expresado en este gráfico. Una vez modelados los escenarios, que serían estas situaciones que pasan, se reconocen eventos de los distintos objetos, es decir, nos surgen en nuestras cabezas operaciones que vamos a querer que ese objeto tenga. Esta información se utilizará para extender el diagrama de clases, el diagrama que habíamos sacado del análisis. En general, para cada evento, en el diagrama de secuencias habrá una operación en el objeto sobre el cual el evento es invocado. Por lo tanto, los diagramas de secuencia nos permiten refinar nuestra visión de un objeto y agregar operaciones necesarias que no se hayan identificado previamente. Por ejemplo, el place order, el get bill, etc. Estas serían operaciones que debería tener el objeto order. Tercer punto, producir el modelo funcional. El modelo funcional describe las operaciones que toman lugar en el sistema, especifica cómo computar los valores de salida
a partir de los valores de entrada, no considera los aspectos de control o idealmente no los considera. En los objetos las operaciones se realizan sobre esos mismos objetos y los transformadores de los DFD representan muchas veces estas operaciones. Entonces deben aparecer en alguna clase estas operaciones, y tenemos que analizar en qué clase, como una sola operación o como múltiples operaciones que están en distintas clases, pero que al fin y al cabo logran hacer lo que queríamos hacer. En el punto 4, que es definir las clases y las operaciones internas, hasta ahora las clases provienen del dominio del problema. Si estamos pensando que estamos con las clases del análisis, a las cuales le acabamos de agregar algunas cosas nuevas, supuestamente. Sin embargo, el diseño final debe ser un plano de la implementación. Por ende, debemos considerar cuestiones más cercanas a la implementación, como sería pensar en algoritmos y optimizaciones. Acá la idea es evaluar críticamente cada clase para ver si es necesaria en su forma actual. Puede que algunas clases sean necesarias en una implementación que al final decidamos que no exista esa clase de esa manera. Considerar luego las implementaciones de las operaciones de cada clase, es decir, fijarnos si las operaciones a las cuales hemos nombrado se pueden hacer o en realidad no son inasibles, no sé cómo se dice. También pueden que necesitemos operaciones más bajas, más de bajo nivel, como sería crear árboles, diccionarios, bla, bla. Entonces habría que a esta altura ya analizar que las necesitamos. Y a estas clases se las denomina clases contenedoras. Por último, este concepto de optimizar vendría a ser agregar asociaciones redundantes. Acá es lo que es analizar todas las clases que hemos visto. Guardar atributos derivados con el fin de evitar cálculos complejos, es decir, muchas veces si sabemos que algo lo estamos haciendo muchas veces, tratar de no repetirlo tanto. Usar tipos genéricos permite reusabilidad del código. Eso en general suele poder hacerse con la práctica. Y lo que sí es muy importante es hacer un ajuste de herencia. Siempre una vez que nosotros creamos este modelo del diseño, hay que analizar si la herencia está bien calibrada. Considerar subir en la jerarquía de las operaciones comunes, considerar la generación de clases abstractas por sobre otras clases o mejorar la reusabilidad de las clases que hemos hecho. Eso es bastante común. Además de estos aspectos, se deben aplicar los principios. En realidad yo diría no aplicarlos acá, sino durante durante todos los puntos, pensar en acoplamiento, cohesión y abierto cerrado. Una vez que hemos hecho todo este diseño, la idea sería, al igual que lo que hicimos con el diseño orientado a función, tratar de ponerle números que nos hagan poder analizar cada una de estas clases, y ahí aparecen las métricas. La primera métrica que vamos a ver, la WMC, de métodos pesados por clases, lo que hace es la complejidad de la clase depende de la cantidad de métodos en la misma y de su complejidad. Entonces la idea es enumerar los métodos de una clase dada y después ver la complejidad de cada uno de esos métodos. Fíjense que no nos da una manera de cómo ponerle el número de esa complejidad, pero bueno, se supone que en nuestra mente o podemos inventar este número y tratarle siempre poner a la misma complejidad el mismo número, ¿sí? Entonces, el WMC lo que da es una sumatoria de la complejidad de los métodos
y suma con respecto a todos los métodos de esa clase C. Entonces, si el WMC es alto, ¿con quién nos referimos? Y bueno, con los WMC de las otras clases. Esta clase, entonces si ese número es alto, quiere decir que tiene muchos métodos con complejidades altas. Por ende, puede ser una clase con mucha propensión a errores. El DIT. El DIT es la profundidad del árbol de herencia, entonces acá ya estamos hablando, es una medida para cuando tenemos herencia. Una clase muy por debajo de la jerarquía de clases puede heredar métodos de muchas clases y por ende ser complicada esta herencia. Dificulta la predicción de su comportamiento. Fíjense lo que pasa cuando tenemos herencia múltiple. Acá esto se ensucia mucho. El DIT de C, de una clase C, es la profundidad de esa clase a la raíz, es la longitud del camino a la raíz y en el caso de que tengamos herencia múltiple es importante saber de que el DIT de esa clase va a ser el camino más largo. ¿Cuándo vamos a decir que una clase tiene más probabilidad de errores? Cuando esa herencia, ese caminito sea muy largo. Entonces, a esas clases hay que bicarfuliarse, hay que tener cuidadito. NOC, cantidad de hijos. Cantidad de subclases, esta también es para herencia. Cantidad de subclases inmediatas de C. Da una idea del reuso, por ende a mayor NOC tenemos mayor reuso y bueno, siempre una clase que sabemos que está reusada muchas veces tiene que ser perfecta. También da la idea de la influencia directa de la clase C sobre otros elementos de diseño. A mayor influencia, mayor importancia en la corrección del diseño de esta clase. La métrica CBC o acoplamiento entre clases. La cantidad de clases a las cuales esta clase está acoplada. Dos clases están acopladas si los métodos si los métodos de una usan métodos de la otra o atributos también, ¿no? Usualmente se puede determinar fácilmente desde el código, aunque existen formas indirectas de acoplamiento, es decir, a veces creemos que dos clases no están acopladas, pero en realidad sí lo están, pero bueno, eso también con el tiempo uno va dándose cuenta. Y la idea es que a menor acoplamiento de una clase, tenemos mayor independencia de esa clase, por ende está bueno. Y por ende va a ser una clase más fácilmente modificable. A mayor CBC hay mayor probabilidad de error. La métrica RFC de respuesta para una clase, fíjense que la anterior, la CBC, estamos hablando que la clase C captura el número de clases a las cuales está acoplada, sin embargo no captura la fuerza de conexión, es decir, cuán acoplada está, puede que esté acoplada un poquitito y ya la nombra, mientras que en esta métrica, en la RFC, la idea es considerar esta relación de que si está poco acoplada es menos malo a que si está muy acoplada. RFC captura el grado de conexión de los métodos de una clase con otra clase. Entonces vamos a decir que el RFC de una clase C es la cantidad de métodos que pueden ser invocados como respuesta a un mensaje recibido por un objeto de la clase C. Es decir, la cantidad de todos los métodos C más los métodos de otras clases que reciben un mensaje de un método de C. Es probable que sea más difícil de testear una clase con un alto número en el RFC. Esto es muy significativo a la hora de predicción de la predicción de clases propensas a errores. Entonces, lo importante acá es ver que todas estas métricas nos den números, siempre compararlos con el mismo proyecto, pero si fácilmente o de alguna manera casi automatizada podemos generar estos números,
apenas terminemos de hacer este diseño de nuestros módulos, de nuestras clases, podemos decir qué clases van a ser más propensas a errores y podemos también de alguna manera activar mecanismos para que cuando se implementen esas clases se hagan con mucho cuidado. Acá termina todo lo de diseño. Más que como lectura complementaria, es lectura forzosa, capítulos 6 y 7 del Jalote. Nos vemos en la próxima clase.